Muy buenas tardes, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos el día de hoy reunidos de manera virtual, siendo las la 1:10 de la tarde del día 9 de diciembre de 2021, con el fin de dar eh, vía libre en este momento a la temática, a desarrollar la temática con respecto al sistema penal para adolescentes aquí en Colombia. Eh, esta clase, esta sesión sincrónica que se lleva a cabo el día de hoy es con la finalidad de poder agotar la totalidad de la temática eh, que nosotros debemos abordar y que pues no quede inconclusa, eh, inconcluso ningún tema, ¿sí? Entonces el tema, eh, información que será suministrada el día de hoy es el sistema penal para adolescentes, en nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Infancia y Adolescencia. Entonces, muchachos, para poder desarrollar la clase del día de hoy, voy a compartir unas diapositivas que de manera ilustrativa vamos a utilizar para desarrollar esta clase. Entonces, voy a compartirlo. Muchachos, observan las diapositivas. Sí, señor. Bueno, inicialmente, muchachos, para poder desarrollar y conocer todo lo que respecta al sistema penal para adolescentes, lo primero que hay que entender, ¿sí? Es eh, cuál es la finalidad del sistema, el sistema penal para adolescentes, y además de eso, inicialmente entender qué es un hecho punible, o también conocido como conducta punible o delito, ¿sí? Un hecho punible es una acción sancionada por el derecho con una pena, ¿sí? Es una conducta delictiva, un hecho penal o una acción punible. Eh, Muchachos, un delito o una conducta punible es una situación, ¿sí?, que realiza una persona que tiene características en cuanto a la tipicidad, en cuanto a antijuridicidad y en cuanto a culpabilidad, ¿sí? Esos tres elementos dan lugar a la existencia de un delito. Para que no, de pronto no quede dudas en cuanto a eso, porque ustedes van a posteriormente, cuando vean derecho penal, van a tocar muy a fondo lo que es un hecho punible, pues hay que entender que la tipicidad es simplemente la, eh, el principio de legalidad, ¿sí?, o el cumplimiento del principio de legalidad al momento en el cual el legislador encuadra en una norma jurídica una acción de una persona. Es decir, eh, es simplemente encuadrar una acción de una persona en una norma jurídica. Si esa, no, si esa acción que inicialmente podemos nosotros determinar está determinada como anormal,
no se encuentra tipificada en una norma jurídica, pues obviamente no será considerada delito. Entonces, es simplemente la obligatoriedad de que la conducta sancionada esté eh, inmersa en una norma. Antijuridicidad, muy a pesar de que en cualquier momento, muchachos, eh, esa conducta se encuentre enmarcada en una norma, si esa conducta no vulnera eh, efectivamente o eh, de manera clara, ¿sí? No vulnera un bien jurídico tutelado, pues obviamente ese delito o esa tipificación del delito no prosperará en cuanto a la imputación que haga la fiscalía. Y la culpabilidad, que no es lo mismo que la culpa, determina el grado de responsabilidad o el grado de capacidad que tiene una persona al momento de cometer una conducta punible, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros no podemos entender como responsable a una persona que no entiende o no sabe lo que hace. No se le puede exigir que actúe de otra manera, puesto que es una persona inimputable. Lo que sí se le puede exigir a una persona que tiene todos sus cinco sentidos eh, bien, ¿cierto? Entonces, esos tres elementos dan vía libre a la existencia de un hecho punible o una conducta punible o también como lo conocemos como un delito. Los adolescentes también cometen delitos, muchachos, aunque todos no lo crean, incluso los niños. Entonces uno se pregunta, ¿será que un niño, será que un adolescente es juzgado de igual manera que un adulto? Y la respuesta clara es no, ¿sí? La respuesta clara es no, porque para ellos, muchachos, existe una legislación totalmente independiente, totalmente diferente a la normatividad que regula eh, tanto la norma sustantiva como la norma procedimental a que hace referencia los delitos que cometen los adultos. Y lo primero que hay que entender es dónde encontramos esa norma o quién realmente es el encargado en cuanto a instituciones o normas jurídicas de juzgar, de acusar, juzgar o condenar a los adolescentes. Y la respuesta es, muchachos, hay que dirigirnos al Código de la Infancia y de la Adolescencia, ¿sí? En donde hay un capítulo, hay un título específicamente dirigido a la creación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a encontrar, muchachos, en el Código Penal normas que den vía libre a juzgar un menor de edad. Nosotros tenemos que dirigirnos es al Código de la Infancia y de la Adolescencia. Obviamente, los conceptos o los preceptos normativos y doctrinales, jurisprudenciales que ustedes quieran, como lo quieran denominar, los vamos a encontrar en la norma penal. ¿Cómo así? Hombre, homicidio es homicidio, ya sea para un adulto o para un adolescente. Hurto es hurto, tanto para un adulto como para un adolescente. Lo que se va a cambiar es la forma en la cual, la norma con la cual se va a castigar a esos menores, ¿sí? No me refiero al aspecto sustantivo como tal de qué es un hurto o qué es un homicidio, sino simplemente la forma de castigar a ese menor, ¿sí? Nos tenemos que dirigir es al Código de la Infancia y de la Adolescencia. Es decir, la ley 1098, ¿sí? En donde se establece que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales, entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos para adolescentes entre los 14 y 18 años que cometan
lo que conocemos, lo que hemos explicado acá, una conducta típica, antijurídica y culpable que a todas luces es un delito, ¿sí? Ustedes deben tener una idea clara de qué son los delitos, ¿sí? Hurto, homicidio, estafa. eh, Cuéntame, Mauricio. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. ¿Y los menores de 14 qué pasa entonces? ¿Cuál es la forma de juzgarlos a ellos? Bueno, Porque ya habla de la claramente, ley de 14 hasta los 18. claramente, Mauricio, y tienes toda la razón, y es una forma en donde te has dado cuenta de que hay, yo diría que hay un vacío, ¿sí? Porque claramente un menor de 14 años también puede matar, o un menor de 10 años en algún momento puede ser utilizado como una herramienta para matar, ¿sí? Pero es allí entonces donde llega eh, esa actitud de ustedes en cuanto a crítica constructiva de si realmente este sistema debe ser modificado, si está cumpliendo las expectativas o si realmente hay que mejorar algunos aspectos. Eh, Considera el suscrito, ¿sí? Es decir, mi persona, que esa edad, como tú bien lo estableces, no es suficiente en cuanto a poder juzgar a los menores, porque tú te has hecho la pregunta y todavía no hemos empezado a explicar, pero ajá, ¿y qué pasa con los de 13, con los de 12, con los de 11, incluso con los de 10? Y la respuesta es sencillamente clara y que no entran a ser juzgados por este sistema penal para adolescentes, sino que a esas personas, ¿sí? Se les acusará, o más bien no se les podrá acusar, sino que serán objeto del tema que ustedes van a exponer la próxima clase de manera presencial y son las medidas de restablecimiento de derechos, ¿sí? Esa cantidad de medidas en las cuales yo voy a hacer una introducción, pero que ustedes van a desarrollar en las exposiciones, ¿sí? Eso puede ser un aspecto a criticar de este sistema, puesto que deja un margen abierto a personas que de pronto considero yo ya saben lo que hacen, como son los menores de 14 años. ¿Sí? En algún momento creo que por lo menos un joven de 12 años ya se autodetermina y sabe lo que hace, sino que la ley considera a estas personas inimputables y por ende no pueden ser acusados por una ley como la infancia, como el Código de la Infancia y de la Adolescencia en cuanto al sistema penal para adolescentes. Claro, Mauricio, Sí, sí, señor, ¿qué está claro. opinas? ¿Qué opinas de eso? A ver, No, parece que hay que reformar la norma, la ley al respecto a eso, porque hay un vacío ahí en la ley que deja en ¿tú, evidencia que, tú consideras que un menor de 12 años no sabe lo que hace? sí, claro, hasta uno de 10, profesor. Exacto. ¿Qué dice Elena? A ver, Claro que sabe lo que está haciendo. Pues para mí también la ley en ese pedacito está como mal redactada y deberíamos como que, pues obviamente toca ver si el niño tiene pues sus cinco sentidos y que no sea, por ejemplo, enfermo y se aprovechen de eso. de igual manera, Elena, en cuanto a lo que tú acabas de decir, la inimputabilidad es incluso regulada para mayores de edad. Si una persona está enferma mentalmente, pues tampoco va a ser objeto de regulación o de sanciones penales. Pero me refiero a que una persona, o en este caso los menores de 12, 13, 11, incluso 10 años, no necesariamente tienen que tener una anomalía psiquiátrica o psicológica, sino simplemente por el hecho de tener esa edad, pues la norma no lo juzga. Ni siquiera lo que conocemos como el código o el sistema penal para adolescentes, y sí que mucho menos el sistema penal acusatorio,
que es regulado por la Ley 906 de 2004. Entonces, ojo con esta parte porque puede ser uno de los puntos importantes de crítica para ustedes como auxiliares jurídicos, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, inicialmente en materia de responsabilidad penal, ustedes saben que cuando hablamos de responsabilidad penal nos estamos refiriendo a castigos por la comisión de conductas que no son bien vistas por la sociedad, ¿sí? Y que rayan en algunos momentos en contra de la dignidad del ser humano, ¿sí? Entonces, principalmente, muchachos, este sistema penal para adolescentes o inicialmente debe tener un carácter pedagógico y diferenciado respecto del sistema eh, que regula o que sanciona a los adultos. Y es que deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, ¿sí? Obviamente, muchachos, ustedes recuerdan lo que les dije, lo que les manifesté en cuanto a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso los adolescentes, eh, prevalecen por encima de cualquier norma. Entonces, eh, es necesario, ¿sí?, que los derechos humanos también se vean protegidos. Derechos humanos aquí en cuanto a los niños, en este caso el sujeto activo. No pueden entonces en algún momento, y por eso también otra crítica puede ser las penas que se imponen en este sistema, que no son muy altas, ¿sí? A ver, entonces vamos a hacer un paralelo entre lo que dijimos, lo que manifestamos, eh, de que los menores de 14 años no pueden ser juzgados por el Código de la Infancia y de la Adolescencia, ¿sí? Em, lo que podemos concluir es que las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, tampoco serán privadas de la libertad bajo denuncia o sin indicación de haber cometido una conducta punible. Es decir, que de ninguna manera, ¿sí?, un menor de 14 años será juzgado penalmente aquí en Colombia. Lo único, muchachos, que se puede hacer, lo único que se puede hacer con respecto a un menor de 14 años que cometa un delito es la verificación de las garantías eh, en cuanto a las medidas de restablecimiento de derechos. Un menor de 13 años que mate no va a ir a la cárcel. Un menor de 14 años, ¿sí?, no va a ir a la cárcel jamás, sino que se le van a dar medidas de restablecimiento de derechos. Bien. Entonces, cuéntame, Mauricio. Profe, le hago una pregunta. Esa forma de protección hacia los menores de 14 años es una decisión que se tomaron las autoridades colombianas o es respecto de que nosotros, los derechos de los que protegen a los niños a nivel mundial, nosotros estamos incluidos en ese vínculo, por decirlo de esa manera, que hay internacionalmente de protección a menores, o es una decisión tomada interna. Bien. Yo pienso, Mauricio, y muy buena tu pregunta, y hay que tener en cuenta diversas situaciones. Y es que el Código de la Infancia y de la Adolescencia en su mayoría es sustraído de normas internacionales. Incluso la creación del mismo es producto
de regulación internacional. Entonces, em, yo pienso, Mauricio, que es de parte y parte, ¿sí? Una persona, un niño, en este caso un adolescente, entre los 12 y los 14 años, porque ustedes recuerden que la adolescencia empieza a los 12, eh, no simplemente porque lo diga una norma internacional, sino que en nuestro ordenamiento jurídico la capacidad, o por lo menos se considera totalmente inimputable un menor de 14 años. Y así es también en normas internacionales, ¿sí? Entonces, en ese caso, te doy otro ejemplo. En el caso del acceso carnal abusivo con menor de 14 años, se entiende que el menor de 14 años, aunque consienta una relación sexual, pues obviamente no se va, eh, aunque la consienta, ese consentimiento o la voluntad del menor de tener la relación sexual, no va a ser aplicable o el Estado no va a aceptar esa voluntad, puesto que el menor es inimputable. No se entiende que esa persona no es capaz para decidir. Entonces es simplemente un desarrollo de norma interna pues, en cuanto a la capacidad, pero que también muy probablemente es traído de normas internacionales en cuanto a no juzgar a menores de 14 años aquí en Colombia, ¿sí? Por ningún delito. Bien, a ver, ¿cuál es el procedimiento aplicable eh, en cuanto a juzgar o al procedimiento como tal, la norma adjetiva, eh, para poder juzgar a un adolescente? Pues es el procedimiento encontrado en la ley 907 de 2004, el sistema penal acusatorio, obviamente teniendo en cuenta las particularidades del sistema penal para adolescentes. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que simplemente el procedimiento será, lo que encontramos en la ley 906. Entonces se alegarán al menor audiencias concentradas, audiencias preliminares, que conocemos como la audiencia de legalización de captura, se le hará la imputación de cargos y posteriormente la solicitud de medida de aseguramiento. Posterior a eso se hará la acusación, la audiencia preparatoria y por último el juicio oral, como si fuera un juicio de un adulto, pero obviamente haciendo la salvedad de que tiene que acogerse a las penas o a la normatividad del Código de la Infancia y de la Adolescencia. Muy bien. ¿Qué es la policía judicial, muchachos? La policía judicial, ¿sí? Para que podamos, en general, es un ente especializado en donde para adultos está compuesto por agentes del CTI de la Fiscalía y agentes de la SIJIN de la Policía Nacional. En este caso, quien va a cumplir el papel de policía judicial en el sistema penal para adolescentes, ¿sí? O como autoridades en cuanto al cumplimiento de esa función, será la policía de la infancia y de la adolescencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese grupo policial, Mauricio? Sí, sí, profesor, acá hay uno. Hay especie como de, por decirlo de esa manera, como un CAI, pero especifica que es de infancia y adolescencia. Exacto. Entonces, las veces de policía judicial, es decir, de recolección de pruebas, de realizar capturas, ¿sí? Eh, lo hará la policía de infancia y adolescencia o un agente de policía que esté capacitado en derechos humanos y de infancia. Es decir, un agente del CTI normal o un agente de la SIJIN no podrá eh, capturar a un menor, sino una persona especializada para ello. Como en todo proceso judicial, muchachos, como en todo proceso penal,
vamos a encontrar un defensor de familia quien garantice el respeto de los derechos humanos y de los derechos procesales en cuanto a todas las etapas eh, que se lleven a cabo en el proceso. Bien, muy importante. Las audiencias en el sistema penal para adolescentes tienen una característica importante, muchachos, y es que no serán abiertas al público. Las audiencias serán cerradas al público si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o adolescente. ¿Puede hacerse público? Sí, pero si hay alguna situación que vaya en contra de los derechos del menor o genera un daño psicológico, pues obviamente el juez determinará que deberá hacerse de manera privada, ¿sí? Un aspecto muy importante, muchachos, muchas veces el juez o la autoridad no sabe realmente cuál es la edad del menor. Entonces, cuando exista duda en relación con la edad del menor, del adolescente, porque recuerden que si es mayor de edad, obviamente será juzgado por la jurisdicción ordinaria. Si hay alguna duda, pues se presume o hay una presunción de que es menor de 18 años, ¿sí? Se presume la edad inferior. Eso puede suceder. Bien, muchachos, los niños, niñas y adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales, pero, como les expliqué, creo que hace en la clase pasada, la toma del testimonio de la declaración del menor será hecho por el defensor de familia o por un psicólogo que tenga conocimiento en ello, ¿sí? Y vamos a ver, muchachos. Bien, hay unos principios muy importantes que también son tenidos en cuenta en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y es, al igual que en el derecho penal o la jurisdicción ordinaria, se presume la inocencia del menor o hay una presunción de inocencia. Derecho de defensa y de contradicción, el menor puede contratar o los padres pueden contratar un abogado para que defienda sus derechos. Tiene derecho a un abogado, un asesoramiento. Derecho a la presencia de los padres o tutores, derecho a guardar silencio, derecho a la confrontación con los testigos o a interrogar a estos, y también derecho de apelación ante un superior, ¿sí? Entonces, derecho de defensa, tienen la posibilidad de ejercer todos los actos procesales para defenderse, para ejercer actos de defensa. Al igual que en el sistema penal para adultos de la jurisdicción ordinaria, si el menor no tiene dinero para un abogado o sus padres, pues el Estado a través del Ministerio Público solicitarán la asignación de un defensor de la Defensoría Pública. Igualmente como sucede en el sistema para adultos. Estos son principios del derecho penal, muchachos, ya los verán cuando logren ver derecho penal, y por eso no vamos a ahondar mucho en ello. Al igual, muchachos, que cuando hablamos de la jurisdicción, ¿sí? La jurisdicción penal, hay que tener en cuenta que en el ámbito del derecho penal, los indígenas
tienen sus propias normas y sus propios procedimientos. Los menores no son la excepción. Y muchachos, en cuanto a la sanción de los delitos que cometan los menores indígenas o los niños indígenas, estos serán juzgados de acuerdo a la legislación propia de ellos. Es decir, si son niños indígenas, ellos serán juzgados por la ley indígena. Obviamente, hay unas circunstancias que transgreden la dignidad del menor y si ese castigo es aberrante, pues obviamente la persona que lo cometa o la persona que trate de castigar de esa manera al menor, pues llevará o tendrá su castigo, ¿sí? Muchachos, muy importante este aspecto. Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán carácter de antecedente judicial, como sucede en el sistema para adultos. Si usted comete un delito y es adulto, usted tendrá su antecedente judicial. Y en este caso, el adolescente no tendrá o no será acreedor, ¿sí?, de un antecedente penal. Grave, ¿no? ¿Qué piensan de eso, muchachos? ¿Qué piensan de eso, Diana? De que un niño que cometa, o un niño adolescente de 13, 14, perdón, de 14, 15, 16 años, aunque cometa un delito aberrante, no sé, no hay lugar a que tenga un antecedente. Diana, ¿me escuchas? No te estamos escuchando, Diana. ¿Quién de ustedes, muchachos? ¿Quién Es me que cuenta? Diana no está conectada, profe. Si está conectada, aquí la veo. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué dices? ¿Qué piensas tú, Lina, de eso? Explicando que pues un antecedente penal es una forma de poder identificar quién ha cometido un delito anteriormente, ¿sí? Quién podría en algún momento ser un peligro para la sociedad, ¿sí? Diana, ¿qué piensas tú de esa prohibición que tiene el Código de la Infancia y de la Adolescencia, que las conductas punibles cometidas por adolescentes no tengan la condición de antecedente? Es decir, tienen una hoja de vida en blanco, como por decirlo de alguna manera. Por favor, el micrófono y participen, muchachos. Profe, pues yo pienso que es como un menor o un mayor están cometiendo un delito, pues de todas maneras debe de quedar la anotación ahí, pues pienso yo acá. Eso es lo mismo, Gracias, profe. Lina. Gracias, Lina. ¿Qué dice Daira? Creo que así, o sea, pasa que así como los adultos cometen delitos y se puede volver peligro para la sociedad, un adolescente que, o sea, de edad se puede volver a cometer los mismos delitos, todo eso, también se puede convertir en, o sea, un peligro, o sea, también se puede convertir en un peligro más adelante porque va a crecer, que no se va a quedar todo el tiempo como adolescente. Claro. ¿Qué dice Elena? A ver. Profe, yo pienso que de pronto lo hacen es porque, como usted sabe que a nosotros nos gusta pues juzgar o señalar, entonces es para de pronto evitarles eso al menor, como
Ay, no sé cómo explicar. O sea, es como para darle, como estaba diciendo, Daira, como, o sea, usted sabe que, bueno, a los mayores pues salen y les dan su segunda oportunidad en trabajo y eso a veces no lo tienen en cuenta. Pero yo digo que en el caso de los menores, pues como es más delicado, son niños todavía, entonces por eso es que lo hacen, como para más protección, pienso yo acá. Claro. ¿Qué dice Diana? A ver, Profe, ¿me escucha? sí, ahora sí te escucho. Mm, Me repite la pregunta, me hace un favor. ¿Qué piensas tú, qué piensan ustedes, muchachos, de esa posibilidad que trae el Código de la Infancia y de la Adolescencia, de que el antecedente, ¿sí?, que se le pone o que se establece para un adulto, en este caso para los adolescentes no se establece? Es decir, una persona que cometa un delito y más adelante o sale de pronto con una libertad condicional, por ejemplo, mm, en ese caso quede con una hoja de vida en blanco. Ya acá Daira dio un punto a favor. Elena habló también sobre algún punto de Bueno, vista. profe, Ajá, bueno, yo pienso que si no se la, pues no queda, pues si el menor no queda con esos antecedentes, pues de que ellos no, digo yo que debe ser por lo que son niños, por lo que son menores, pero no me parecería por ese simple hecho. Yo digo que ellos deben o sea, deben de asumir su responsabilidad y de que sí deben de tener un antecedente. No por el simple hecho, porque si así como tienen la misma capacidad para cometer el delito, deben de tener la misma capacidad para afrontar su antecedente y de que les aparezca ahí. muy bien. Cuéntenme, están levantando la mano. Elena, ¿vas a decir algo? O Daira, a ver. Profe, pasa que, o sea, el código lo que hace es porque hoy día no contratan una persona con delitos, o sea, con Ujú. la hoja de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por más que ellos quieran, si hay discriminación. Entonces son jóvenes, o sea, van a ser jóvenes, van a terminar sus estudios más adelante y quieren encontrar un trabajo, pues para ellos se les va a hacer muy difícil. O sea, es por eso que el código como tal los protege de no tenerles o sea, de que no les aparezca que cometieron un delito y que tuvieron su castigo por eso. Exacto. Bueno, yo estoy de acuerdo con ambos puntos de vista, ¿sí? Y es que ambas tesis que ustedes traen a colación son acertadas. Por un lado tenemos la tesis que nos habla de que un menor de edad pueda tener o no antecedentes, pueda tener antecedentes. Es cierto, o de pronto es cierto que de pronto usted para contratar, ustedes saben que los menores de edad también pueden trabajar, ¿sí? Entonces, para la sociedad tener una persona con antecedentes penales, ya sea adulto o menor, pues es un poco riesgoso, ¿sí? Hay que también verlo desde ese punto de vista. Pero también hay que tener en cuenta que son personas que podrían en algún momento o que van en algún momento a unirse a la sociedad y que podrían llegar a resocializarse. Y es que uno de los puntos importantes del derecho penal es, y más específicamente de la pena como sanción, es la pena como posibilidad de resocializar a ese delincuente, ¿sí? A ese delincuente adolescente. Entonces es simplemente tratar de que esa persona tenga, en este caso sí, una segunda oportunidad, como lo dijeron las compañeras, de poder entrar en la sociedad, ¿sí? No es lo mismo de pronto un menor que apenas está iniciando a un adulto que pues ya comete delitos y que probablemente mm, o quizás ha sido reincidente. Entonces, por esa razón, el Código de la Infancia y de la Adolescencia le da la posibilidad al menor de que
pueda iniciar de nuevo sin que haya un prejuicio por parte de la sociedad. Bien, uno de las sanciones que impone el Código de la Infancia y de la Adolescencia es la privación de la libertad, ¿sí? ¿Y qué es la privación de la libertad? Es toda forma de internamiento en un establecimiento público o privado que es ordenada por una autoridad judicial, ¿sí? Una prisión, ¿sí? Esa es la privación de la libertad. Obviamente, los menores no van a cárceles, van a centros especializados, de lo cual vamos a hablar ahorita. ¿Dónde se cumple, muchachos, la privación de la libertad? Se cumple en establecimientos de atención especializada que, eh, que son adscritos al programa del bienestar familiar, a programas del bienestar familiar, ¿sí? Eh, si llegado el caso no existen establecimientos especiales para recluir a esos adolescentes, es decir, no pueden estar junto con los adultos, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o detención domiciliaria. Miren esta situación. Si llegado el caso no hay un lugar en donde pueda eh, colocarse, vamos a decirlo así, al menor, lo peor que le puede suceder es la libertad provisional o una detención domiciliaria, ¿sí? Pero jamás, muchachos, jamás de los jamases pueden estar junto con los adultos. No pueden estar junto con los adultos. Los delitos que generen daños también pueden ser reparados, sin importar si eres adulto o eres menor de edad, juzgado por el sistema penal para adolescentes. También habrá lugar a responsabilidad civil. Bien, ¿cuáles son las sanciones aplicables en el sistema de responsabilidad penal para una persona que pues haya sido declarado responsable? Amonestación inicialmente, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semicerrado y por último, y pues la más utilizada, es la privación de libertad en centro de atención especializado, la prisión, ¿sí? ¿Qué es la amonestación, muchachos? Para adolescentes que cometen delitos. Es llamado también atención, ¿sí? La amonestación es un llamado de atención que hace el juez al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo. Es un simple llamado de atención. Y obviamente la exigencia de la reparación del daño, imponiéndole la obligación de asistir a un curso educativo sobre los derechos humanos y de convivencia ciudadana, ¿sí? Segundo, imposición de reglas de conducta. Es la exigencia por parte del juez al adolescente responsable de cumplir ciertas obligaciones y prohibiciones para regular su modo de vida, ¿sí? Y asegurar su formación. Y ese término, muchachos, o podemos decir que esa sanción se impone hasta por el término de 2 años. ¿Cuáles pueden ser esas reglas de conducta? No estar cerca de discotecas, por ejemplo. También puede ser estar alejado de la víctima, por ejemplo, ¿sí? Estudiar, ponerle como condición el estudio. Son reglas de conducta. Prestación de servicios a la comunidad, realizar tareas de interés general. Aquí vemos en las fotografías la limpieza de parques, limpiezas eh, de, en este caso, si lo vemos allí, es una limpieza eh, como de un lote, ¿sí? Entonces, apoyo y servicios a la comunidad.
Esas jornadas de servicio a la comunidad tienen una duración máxima de 8 horas semanales, ¿sí? Estamos viendo, muchachos, las penas a imponer, ¿sí? Las penas a imponer. Contrario a lo que vemos en el sistema penal para adultos, donde es prisión, prisión, multa y algunas inhabilidades, ¿sí? Muchachos, libertad vigilada o asistida, ¿sí? Es someterse a la supervisión, asistencia y orientación de un programa de atención especializada, ¿sí? El joven en ese momento debe adelantar talleres y cursos diseñados para su adecuada formación, ¿sí? Entonces, es simplemente una libertad que tiene una vigilancia por parte de las autoridades y asistencia a cursos. Internamiento en medio semicerrado es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual debe asistir obligatoriamente durante horario no escolar y los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a 3 años. ¿Sí? Internamiento en medio semicerrado. Y por último tenemos entonces lo que es la privación de la libertad en centro de atención especializada, lo que conocemos como las cárceles de menores. ¿Sí? Las cárceles de menores tienen un nombre tan bonito allí, pero simplemente es una cárcel para menores. ¿Sí? Ojo con esta privación de la libertad, y ahí ustedes me van a dar su concepto. Esta sanción solo se aplica a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18, ¿sí? Y menores, y cuando son responsables de la comisión de delitos graves, ¿sí? Asimismo, muchachos, los mayores de 14 y menores de 16, cuando cometan delitos como el homicidio con dolo, el secuestro o la extorsión. Y esa sanción, miren lo complejo del sistema penal para adolescentes, solamente tiene una duración de 2 a 8 años. ¿Sí? De 2 a 8 años. Entonces, cuando se impone una privación de la libertad, lo primero que hay que entender es que no puede imponerse, sino única y exclusivamente a menores entre 16 y 18 años. Y entre 14 y 16 cuando cometan delitos como el homicidio, el secuestro y la extorsión. Entonces se va cerrando esas consecuencias jurídicas y el rango de edad, ¿sí? Pero a todas luces los menores de 13, 12, 11, 10 hacia abajo, obviamente no tienen ninguna forma de ser judicializados penalmente. ¿Qué piensan de eso, muchachos? ¿Qué piensan, Mauricio? A ver. Respecto de la forma de la privación de la libertad de los menores. Exacto. No, sí, porque de todas maneras usted sabe que ellos tienen un trato diferente a un mayor y la cuestión de la privación de la libertad, todos sabemos que no es una forma tras de que ser una forma de castigo, una forma de resocializar a la persona. Y en un menor de edad, lo que privaría, lo que sí tendría que tener mucho en cuenta el órgano que lo está castigando es resocializarlo, que es lo que buscaría la sociedad en la forma de castigo que le irían a dar. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos ese concepto de Mauricio, aunque en dadas ocasiones yo considero que de pronto la privación de la libertad debería tener un margen un poco más amplio, ¿sí? Porque imagínense la situación y de pronto uno dice, bueno, uno tiene que vivirlo para poder de verdad entender cómo son las cosas. Pero imagínense, Dios no lo quiera, a un familiar de ustedes les llegue a pasar que un menor de 12 años asesina a ese familiar suyo.
Ya ahí uno empieza a pensar la situación y a determinar si realmente es o no, eh, o sirve sí o no el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Hay menores sicarios, o No, sea, de no, los o 10 sea, años están matando, que hay una ¿sí? permisividad en los Como menores, Mauricio, la ley es como permisiva con ellos y da eso la consecuencia de toda la responsabilidad que a veces tienen unos menores y no tienen ningún castigo, es debido a eso. Se así aprovechan, es. los menores se aprovechan de ese margen, de ese hueco que hay en la No, norma para aprovecharse. y no solamente los menores, Mauricio, también las bandas organizadas. Ah, sí, claro, porque lo Si tú, reclutan. claro, así es. Entonces se dan cuenta ellos de que tienen un sistema lapso, ¿cierto? Tienen un sistema lapso y los reclutan para evitar responsabilidad penal, ¿sí? Entonces tienen un niño de 11 años sicario y es más malo que un poco, ¿sí? Entonces, eso existe, muchachos. Y eso, esa norma que acabamos de leer, Pues a mí no me parece, profe, esa privación de la libertad. O sea, no me parece la edad, pues porque según lo que usted está diciendo, si un menor de 11, o sea, apenas para los mayores de 16 hacia arriba, pero ajá, y si un menor de 12, 11 años comete un delito, ¿qué? O sea, simplemente por el simple hecho de ser menor de edad no se le va a hacer nada. Pero y entonces, o sea, y la capacidad que tuvo para cometer el delito, ¿qué? así es, Es así mi, es, es mi opinión, pues. así es. No, y es la opinión de muchos. E incluso puedo decirte que es la mía, porque en este mundo de lo jurídico y sobre todo en lo penal, nosotros hemos visto asesinatos, homicidios de menores de 11, 12 y 13 años. Y es porque son reclutados o han crecido en esas bandas organizadas que los ven a ellos como unos instrumentos que llevan a la impunidad de una conducta punible, ¿sí? Entonces los ven con esa mentalidad, no los ven como personas, sino como instrumentos, ¿sí? Entonces hay que mirar con lupa esa situación. Bien, ¿qué se debe tener en cuenta para definir las sanciones? ¿Sí? ¿Quién define las sanciones? ¿Quién impone las sanciones? El juez de la República, un juez para adolescentes. La naturaleza y gravedad de los hechos, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción, ¿sí? La gravedad de los hechos, la necesidad del adolescente, la edad del adolescente, la aceptación de cargos por el adolescente, el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez o el incumplimiento de las sanciones, ¿sí? Un juez o el sistema penal obviamente es muy laxo, ¿sí? Es muy laxo. Bien. Entonces, situaciones a criticar, ¿sí? Situaciones a criticar, ya para ir terminando nuestra clase del día de hoy, muchachos. Y quiero que estén bastante atentos a eso. Y es, muchachos, primero, el rango de edad. ¿Qué pasa de pronto con esos jóvenes que son reclutados? La utilización de ese sistema lapso eh, para servirles a las bandas organizadas como instrumentos, ¿sí? Y múltiples circunstancias que a ustedes eh, entonces tienen que tener una mirada crítica de esas situaciones. Y esa va a ser una parte importante del examen, la crítica. ¿Qué aspectos ven ustedes buenos y qué aspectos ven ustedes a mejorar? Entonces, muchachos, yo los invito a que estén muy atentos a esas críticas, ¿sí? Les recuerdo, el día sábado nos vamos a encontrar de manera presencial y vamos a realizar las exposiciones, ¿sí? Ya ese es el último tema, las medidas de restablecimiento de derechos.
será el último tema de nuestra guía de aprendizaje. Muchachos, no me voy a alargar más, no me voy a extender mucho más. Esto es lo que quería compartirles, el sistema penal para adolescentes. Y ya yo les voy a compartir las diapositivas con el fin de que puedan hacer lectura de ellas. Muchachos, gracias por la atención prestada. Nos vemos el día sábado. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Profe, le hago una pregunta. Ya, un segundito.